cosa que no entiendan bien, me hablan nomás para repetir, no hay ningún problema. ¿Saben? Bueno, ahí ya se ve la presentación, me escuchan bien. Ahora Sí, aparece profe. que se está grabando ahora. Bien, empecemos entonces. Bueno, ustedes ya vieron que los compuestos orgánicos, otra vez, tienen sus tipos de reacciones de acuerdo al número de pasos que estén implicados. Le clasificamos a las reacciones como concertadas cuando ocurren en un solo paso y por etapas cuando ocurren más de un paso. Para que una sustancia orgánica pueda reaccionar, tiene que haber un reactivo atacante, ¿sí? Ese reactivo atacante es una especie que es inestable y que suele ser el que inicia la reacción. Bueno, esos son los famosos nucleófilos electrófilos, barra, carbocatión, carbanión, radical. Entonces las clasificaciones que nosotros vamos a ir viendo ahora, grandes, como sustitución, adición, eliminación, se pueden volver a subclasificar de acuerdo a eso, de acuerdo a quién fue el atacante, si fue un nucleófilo, si fue un electrófilo o si fue un radical. Bien, entonces, tenemos las reacciones de sustitución. Quiero que vayan anotando esto. En una sustitución, nosotros vamos a tener que va a reaccionar un reactivo 1 con un reactivo 2 que me va a dar producto 1 y producto 2. Generalmente al compuesto orgánico, que es el que sufre el ataque, le llamamos sustrato. Y el otro es simplemente el atacante, ¿verdad? Pero generalmente ustedes esto es lo que van a tener que buscar. Hay dos sustancias reaccionantes y van a obtener otra vez dos productos. En una reacción de adición, yo voy a tener dos reactivos también, reactivo 1 más reactivo 2, pero solamente voy a obtener un producto. Es como una fusión de estos. El reactivo que es el atacante se va a agregar a mi sustrato. La característica del sustrato suele ser que es un compuesto insaturado, o sea, tiene que tener un enlace doble o ser cíclico o enlace triple, por ejemplo. Bien. Y la eliminación es todo lo opuesto a la adición. Yo voy a tener un solo reactivo, pero voy a obtener dos productos. Cuando yo tengo más de un producto, generalmente le llamamos producto principal al que se forma en mayor proporción, o si uno es orgánico y el otro es inorgánico, el orgánico es el principal. Y entonces el otro, el que quede, ¿verdad? El que no se forma en tanta proporción o el que es inorgánico en sí, ¿verdad? Porque van a ver que se puede formar agua o se puede formar ácido clorhídrico y eso como producto, vendrían a ser lo que vamos a llamar productos secundarios. Bien, esos son los tres tipos principales de reacciones orgánicas y que van a ser las más difíciles de interpretar cuando estamos leyendo eso. Son los que más dolor de cabeza nos van a dar. Entonces va a ser importante que ustedes recuerden cuántos reactivos, cuántos productos y eso van a tener en las reacciones para poder identificar. Bueno, después tenemos que hay reacciones de óxido-reducción. En sí todavía nosotros no dimos el capítulo de reacciones en inorgánica que trataría de las reacciones redox. Óxido-reducción o redox sería también para nosotros esto. Bueno, oxidar en orgánica. Por suerte nosotros podemos basarnos que oxidar en orgánica significa aumentar el número de oxígeno, de ahí el nombre. Es aumentar el número de oxígeno o disminuir el número de hidrógeno. Si pasa alguna de esas cosas, entonces decimos
la sustancia se va a oxidar. Y lo opuesto a esto es la reducción. O sea que la reducción vendría a ser disminuir el número de oxígeno o aumentar el número de hidrógeno. Ese es el concepto que nos es útil para orgánica. Porque después en inorgánica, cuando vemos redox en sí, van a ver que es un poquito distinto el término que utilizamos. Después tenemos reacciones ácido-base. Estas no son tan frecuentes, ¿verdad? Pero hay grupos funcionales que se llaman ácidos justamente por esa característica de capacidad de liberar protones, que son los ácidos carboxílicos. Entonces, cuando el ácido carboxílico reacciona con una sustancia que pueda tener carácter básico, sea una base inorgánica, ¿verdad? O sea una base orgánica, entonces va a ser una reacción ácido-base, entre paréntesis llamada neutralización. En ese tipo de reacciones nosotros vamos a ver que se va a formar agua. Y las reacciones de polimerización, que más o menos estuvieron tocando en biología, vendría a ser cuando hay una unidad que va a ser repetitiva. Se va a repetir muchas veces para formar una cadena larga. Eso es un polímero, ¿verdad? Y uno de los polímeros que ustedes manejan, por ejemplo, son, qué sé yo, las proteínas. Es unión de aminoácidos. Entonces, el aminoácido es la unidad repetitiva, alias monómero, ¿verdad? Bueno, en orgánica vamos a tener que aprendernos algunos tipos de polímeros también, que no necesariamente son los biológicos. Bien, acá tendríamos un esquema de tipos de reacciones de sustitución. Vendría a ser sustitución, condensación, dice. Condensación es el término que le solemos dar cuando unimos dos compuestos y formamos una molécula más grande. En la condensación suele haber una pérdida de una molécula pequeña, que vendría a ser el producto secundario. En la mayoría de las veces es agua. Bueno, entonces se va a cumplir que reactivo 1 más reactivo 2 me dé producto 1, producto 2. Bueno, hidrólisis vendría a ser el proceso opuesto a la condensación. Si en la condensación yo junto dos reactivos y obtengo un producto más una molécula pequeña que sería el producto secundario, producto principal más producto secundario sería esto. Y generalmente el producto secundario suele ser agua. Entonces, cuando yo quiero hacer el proceso opuesto, eso se llama hidrólisis. Hidro, agua, y lisis, ruptura. Significa, a un reactivo le voy a hacer reaccionar con agua y me va a dar dos productos que vendrían a ser como una fragmentación del reactivo, porque el reactivo suele ser una molécula grande que es como que partimos en dos partes cuando le añadimos el agua. Bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta? No. Bueno, bueno, entonces, condensación va a ser aminoácido reacciona con aminoácido, me da dipéptido y ahí se forma agua. Hidrólisis es dipéptido, le pongo agua y me da dos aminoácidos, le separa. Entonces, condensación e hidrólisis son los procesos opuestos, pero ambas son reacciones de sustitución porque van a cumplir esto que dijimos que van a tener dos reactivos, dos productos. Y después tenemos la formación de derivados de ácido, porque el ácido carboxílico vamos a poder hacerle reaccionar con varias sustancias orgánicas otra vez. Por ejemplo, ustedes vieron en biología que cuando yo les hago reaccionar a un ácido con un alcohol me da un éster, por ejemplo. Eso sirve de base para la formación de los lípidos. O si le hago reaccionar a un ácido con una amina, me puede dar una amida, por ejemplo, que es lo que pasa cuando se forma el enlace peptídico. El aminoácido pone un grupo ácido, otro pone el grupo amino,
se forma un enlace de tipo amida, que es el enlace peptídico. Entonces, todos aquellos que vengan de hacerle reaccionar al ácido con otra sustancia orgánica es lo que vamos a llamar derivado de ácido. Vamos a estudiar que hay 4 derivados de ácido que tenemos que saber sus características, cómo formarle y eso. La adición, como les dije acá, tienen que haber 2 reactivos y un producto. Depende de quién sea mi reactivo secundario o mi atacante para darle su nombre. Porque acá, por ejemplo, le dice hidratación. Ah, una sustancia X le voy a hacer reaccionar con el agua, porque eso significa hidratación. ¿Y qué pasa? El agua rompe un enlace ahí, pero es un enlace doble. Entonces no le da el cuero para fragmentar la molécula. No, es como en la hidrólisis que yo tengo una molécula agua, añado una molécula grande, añado agua y voy a separar en 2 moléculas más pequeñas. No, en la hidratación el agua se suma a parte del compuesto y no logra hacer una ruptura total. Bueno, hidrogenación vendría a ser cuando lo que yo estoy añadiendo entonces a mi estructura es un hidrógeno, ¿verdad? Un hidrógeno molecular, H2. Por ejemplo, que yo convierta alqueno en alcano va a requerir hacer hidrogenación. Y el alqueno pues tiene enlace doble. El enlace doble se convierte en enlace simple por hidrogenación. Por eso es que les digo, no se rompe totalmente el enlace. No hay una separación, una fragmentación de mi molécula original. Después tenemos las reacciones de eliminación, en donde la eliminación tiene que ser lo opuesto. Si la adición era hidratación, en la eliminación se va a llamar deshidratación. Acá era añadir agua, acá es sacar agua. Si en la adición se llamaba hidrogenación, entonces en la eliminación se llama deshidrogenación. Bien. Y las reacciones de óxido-reducción que ya dijimos, oxidación y reducción. En este tipo de reacción, su nombre es así completamente, porque si hay oxidación, tiene que haber reducción. Los dos ocurren al mismo tiempo. Una sustancia va a perder hidrógeno y la otra va a ganar, por ejemplo. Bien. Y la ácido base que mencionamos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a empezar a describir un poco más cada tipo de reacción. Las reacciones de sustitución. Dice, un átomo o un grupo de átomos unido a un carbono se va a separar y otro átomo o grupo de átomos va a tomar su lugar. Por eso es que se llama sustitución. Hago un intercambio ahí. No hay cambios en el grado de saturación. O sea que si mi compuesto era saturado, va a seguir siendo saturado. En el átomo de carbono reactivo, ¿verdad? Por ejemplo, podemos representarle al 2-propanol. Y yo le voy a hacer reaccionar con ácido yodídrico, de manera que el yoduro va a quedar con carga negativa y el hidrógeno con carga positiva. ¿Y qué es lo que va a suceder? Esto pues tiene también polaridad negativa hacia el oxígeno, hacia el OH. Entonces, este que tiene carga negativa le puede reemplazar a este que tiene carga negativa. Va a tomar su lugar. Entonces, el OH va a salir de ahí. ¿Qué va a pasar? Entonces, yo voy a tener ahora CH3, CH, pero en lugar de tener OH voy a tener yodo. Y después CH3 otra vez. ¿Y qué pasa con el OH que sale? El OH que sale se va a unir a lo que quedó de este, que sería con el hidrógeno. Entonces ahí me va a formar agua. ¿Vieron? Se cumple el esquema. Un reactivo, otro reactivo, 2 reactivos.
Un producto, otro producto, dos productos. ¿Qué es lo que pasó? Uno de los átomos que formaba parte de la segunda molécula toma el lugar de este grupo de átomos. Le reemplaza. Su hibridación era sp3, solamente enlace simple tiene. Este sigue siendo sp3. No cambia el grado de saturación, no cambia la hibridación. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, no, hola. Sí, Entiendo, profe. bien. Entonces, eso es lo que estaba mencionando acá. Y las sustituciones, otra vez se suelen clasificar según el reactivo atacante, como les mencioné, que fue lo que se supone que aprendieron con el otro, ¿verdad? Los nucleófilos, los electrófilos, que los nucleófilos son los que tienen carga negativa, o sea, son los carbaniones, o los electrófilos son los carbocationes, por ejemplo. Si el reactivo atacante es un electrófilo, la sustitución se llama electrofílica o electrófila, como dice. Si el reactivo atacante es un nucleófilo, o sea, tiene carga negativa, entonces es nucleofílica o nucleófila, como dice ahí, que es la gran mayoría de las reacciones. Y si el reactivo atacante es un radical, o sea, una especie que queda con un electrón desapareado, entonces va a ser radicalaria. Y ahí tenemos varios ejemplos que ya nos mencionaba acá al hablarnos de sustitución, ¿verdad? Condensación, hidrólisis, formación de derivado de ácido, bla, bla, bla. Que vamos a ir tocando a su debido momento. Entonces acá me muéstralo. ¿Cómo es la condensación? Monosacárido con monosacárido que me da disacáridos. Y bueno, vieron que se forma, era dos reactivos y dos productos. Este sería mi producto principal, el producto carbonado, y obviamente el agua, como un compuesto inorgánico, decimos que es el producto secundario ahí. Porque si yo hago esta reacción, pues no es con el objetivo de buscar agua precisamente, sino lo que quiero es el disacárido. Entonces, él es mi producto principal. Bien, después, el otro que les mencioné ya, aminoácido con aminoácido que me tiene que dar un dipéptido, que es lo que suelen tocar en biología también, ¿verdad? La misma cosa se aplica. En la condensación, la gran característica es que se suele formar una molécula pequeña o se suele perder una molécula pequeña, decimos que eso sale ya. Bien. Y la hidrólisis tiene que ser el proceso opuesto, les mencioné. O sea que si al disacárido le añado agua, le separa a los monosacáridos. La hidrólisis es añadir agua para ocasionar la ruptura. En ese caso es de un enlace glucosídico. En este caso es lo que rompe el enlace peptídico. Entonces separa una molécula grande en dos moléculas pequeñas. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta que tenga? Se Bien. entiende, profe. Después tenemos la formación de derivados de ácido, como mencionaba, ¿verdad? Siempre hacerle reaccionar al ácido con algo más. Puede ser con un alcohol, puede ser con una amina o incluso puede ser con otro ácido. Bueno, cuando le hago reaccionar al ácido con el alcohol, se forma un éster. Y este tiene un nombre particular que es justamente de acuerdo al producto. Se llama esterificación. O sea que la esterificación es la reacción por la cual obtenemos ésteres. Lo que yo tengo que saber es cómo se forma un éster. Con un ácido y un alcohol tienen que ser entonces. Bien, para fines prácticos, para que se entienda, representamos uno.
Vamos a hacer el ácido etanoico. 2 carbonos tiene, por eso etanoico, con metanol. Bueno, ¿qué pasa? Va a pasar lo siguiente. El ácido pierde su hidrógeno, se desprotona pues. Y el alcohol pierde su OH. Entonces, lo que me quedó acá, yo voy a unir a lo que quedó acá libre. Entonces, ¿qué vamos a obtener? CH3, CO, oxígeno era lo que quedaba ahí, y ahora le voy a unir lo que quedó de mi alcohol, que era el CH3. Entonces, esto que tenemos acá es como nosotros le representamos a un éster. Estas son las cadenas carbónicas, ¿verdad? Carbonilo unido a oxígeno, ¿verdad? Y a este oxígeno cadena, del lado del carbonilo cadena, eso es un éster. Y obviamente que lo que sale de acá va a salir como agua. Entonces eso es lo que le está representando acá. Ácido más alcohol me da éster y agua. Ahí tenemos la reacción entonces, a grandes rasgos. Porque yo les estoy dando el tip de cómo se va a ir viendo la reacción de forma fácil. Obviamente, yo no les estoy diciendo quién es el atacante, si primero se va a protonar, qué es lo que va a pasar, cómo va a ser el medio. Nada de esa descripción todavía no le estoy dando. Sería una pista de cómo van a hacer a la hora de responder rápido en el examen nomás ya. Bien. El ácido reacciona con la amina por un mecanismo que es similar a este y también va a suceder que me va a dar agua como un producto secundario y ahí en ese caso se va a formar amida, porque es un compuesto que va a tener carbonilo unido a nitrógeno, entonces eso va a ser amida, no éster. Bueno, entonces, ¿cómo se representaría eso? Un ejemplo, vamos a hacerle el ácido etanoico nomás otra vez y vamos a hacerle reaccionar con metilamina, una amina primaria nomás encima, no me vaya a complicar mucho. Bueno, para que sea más útil el ejemplo, voy a representar a los hidrógenos enlazados. Uno acá al costado, hacia abajo, otro al costado. ¿Y qué va a pasar? De acá obviamente voy a retirar el OH. Y de acá voy a sacar uno de los hidrógenos. Entonces, evidentemente, esto que queda acá va a tomar el lugar de esto. Por eso es que decimos que es una sustitución, porque este remanente de mi cadena atacante va a reemplazar a este OH. Entonces decimos que es una sustitución por eso. Entonces, ahí que voy a tener CH3, carbonilo, se une al nitrógeno que tenía su hidrógeno hacia abajo y en el otro lado la cadena. Y obviamente esto va a salir como agua. Entonces yo veo acá, mira vos, carbonilo unido a nitrógeno. Eso es lo que vemos en las amidas. Es una amida N sustituida, porque tiene algo ya sobre su nitrógeno aparte del carbonilo. Bien, hasta ahí no hay ningún problema, se está entendiendo todo. Bueno, y el último ejemplo de formación de derivados de ácidos vendría a ser ácido carboxílico que reacciona con ácido carboxílico, dice. Y ahí me va a dar un producto que llamamos anhídrido. Anhídrido sí quiere decir sin agua nomás. Y pasa que se va a perder pues una molécula de agua. Medio argelito es porque en esto también se pierde molécula de agua, pero le damos nombre más específico. A este no sabíamos cómo llamarle, dijimos, vamos a llamarle sin agua, vamos a llamarle anhídrido entonces. Entonces, ¿cómo sería un ejemplo de formación de anhídrido?
Voy a hacer ácido etanoico otra vez. Podemos hacer con ácido fórmico. Feito no me va a hacer, pero sirve para el ejemplo. Pues el ácido fórmico es este, un carbono nomás tiene que tener. ¿Y qué es lo que va a suceder? Yo tengo que ver la forma de sacar agua y otra vez. Uno de los ácidos va a dar un hidrógeno y el otro ácido va a dar un OH. Entonces yo voy a unir lo que queda. Entonces, ¿qué me va a quedar? CH3, carbonilo, oxígeno me quedó del ácido etanoico, por ejemplo. Y del otro, carbonilo unido a hidrógeno nomás ya. Carbonilo unido a hidrógeno. Esto que vemos acá, entonces es un anhídrido. ¿Por qué le llamo anhídrido? Porque perdió agua. ¿Y cómo era un anhídrido? Carbonilo unido a oxígeno y a otro carbonilo, cadena, y de este lado también puede haber una cadena, o como en este caso era un ácido simple, muy corto, hidrógeno nomás hay ahí, pero sigue siendo un anhídrido. ¿Me van siguiendo? Bien. ¿Alguien parece que quiso preguntar algo, no? Genial. Entonces, esas son las reacciones en donde se forman los derivados de ácido. Siempre debe hacerle reaccionar al ácido con algo más. Bien, falta un derivado de ácido más, pero que le vamos a ver en su momento nomás ya, cuando aparezca por ahí en las diapositivas. Entonces, las reacciones de sustitución, condensación e hidrólisis son los que vamos a ver a patada por ahí. Y ahí me muestra cómo era la condensación. Se pierde una molécula pequeña, ¿verdad? Ácido con amina, me dio amida y se perdió agua. Entonces la hidrólisis es el proceso opuesto. Es cuando a la amida le pongo agua y me da ácido y amina. Tengo que saber que condensación e hidrólisis son procesos opuestos, sí o sí. Bien. Entonces dijimos que las sustituciones otra vez se clasifican de acuerdo al atacante en electrofílica, nucleofílica y radicalaria. O como le pone acá el profe, radicálica. De la radicalaria o radicálica, tenemos que saber que se produce en 3 fases, dice. O sea que es un mecanismo por etapas. Y tengo que saber que específicamente tiene 3 etapas. La primera etapa se llama iniciación. La segunda se llama propagación y la tercera es la terminación. La sustitución de tipo radicalaria vendría a ser el mecanismo más argel que hay, porque como los radicales son especies súper inestables, reaccionan con lo que encuentran en su camino nomás. Y muchas veces yo genero radicales con un objetivo, pero me dan muchos productos secundarios. Porque como les digo, el radical reacciona con lo que encuentra nomás. Y muchas veces no es con la sustancia con la que yo quería que reaccione o no es con la orientación que yo quería obtener, ¿verdad? Entonces, genera muchos productos secundarios la sustitución radicalaria. Es un mecanismo que es incontrolable, dicen luego ellos. Puede hacer reaccionar, pero no sabe qué vas a obtener exactamente. Bien. La electrofílica. Y ahí obviamente el reactivo atacante tiene que ser un electrófilo. Un electrófilo es una especie afín a los electrones, a las cargas negativas. Entonces un electrófilo es aquel que tiene carga positiva o que tiene orbital vacío, ¿verdad? Entonces el electrófilo ataca zonas de alta densidad electrónica. Por ejemplo, una sustitución, no precisamente, ¿verdad? Pero, bueno, sí, sustitución electrofílica. Básicamente, cuando digo sustitución electrofílica, ya tienen que saber que va a tener un apellido otra vez, porque es
típica para los compuestos aromáticos. Los compuestos aromáticos son los que son similares a benceno o derivados del benceno. ¿Y qué pasa? En el benceno pues hay varios enlaces dobles que están conjugados, que están alternados con enlaces simples. En el benceno yo veo doble simple, ¿verdad? Intercambiándose. Y bueno, ya que hay enlaces dobles, esos enlaces dobles tienen muchos electrones y eso es lo que le atrae acá a nuestro electrófilo, que generalmente en este tipo de reacciones el electrófilo por excelencia suele ser el protón. Bien. Y nucleofílica es el mecanismo más argel que hay por ahí. Radicálica es argel en el sentido de que en derachores muchísimos productos puedes obtener, ¿verdad? O planteas la reacción y hay veces que obtenés menos de lo que esperás y toda esa cuestión. Electrofílica no es lo argel, pero nucleofílica, ¿por qué es argel? Porque tiene otra vez una subclasificación y esa subclasificación hace que sea muy difícil porque va a tener mucha similitud, van a tener los mismos sustratos, los mismos reactivos con otro mecanismo que vamos a ver después, que es la eliminación. Entonces, la nucleofílica es cuando el reactivo es un nucleófilo. O sea que el nucleófilo es una especie que se ve atraída por las cargas positivas. Entonces significa o que tiene carga negativa o que tiene par electrónico, significa. Y él suele atacar a los carbocationes entonces. Bueno, entonces vamos a ir detallando un poquito más cada vez cada mecanismo. Por ejemplo, cuando hablamos de radicalaria dijimos, se da por radicales, tiene 3 pasos. Eso es lo que ya hablamos. Acá me dice cuál es, por ejemplo, el sustrato en el que se dan las sustituciones radicalarias. Y yo tengo que saber que los compuestos orgánicos que son capaces de sufrir sustitución a través de radicales son los alcanos. Pasa que los alcanos son compuestos que solo tienen carbono e hidrógeno y solo tienen enlaces simples y eso. Entonces, estos son compuestos que son súper mega estables. No les gusta lo reaccionar con nada básicamente a los alcanos. Entonces, para hacerle reaccionar es como si fuera que le tenemos que obligar por ahí. No quieren reaccionar con ácido, no quieren reaccionar con bases, no quieren reaccionar con nucleófilo, tampoco con electrófilo. Entonces, ¿cuál es el intermediario más cara dura para hacerle reaccionar o el más inestable? Son los radicales. Ellos son los que consiguen hacerle reaccionar a un alcano. Entonces, sustitución radicalaria se da, por ejemplo, en halogenación de alcano, dice. ¿Qué significa halogenar? Que le voy a poner un halógeno. Ustedes ya saben quiénes son los halógenos: flúor, cloro, bromo, yodo. Significa, voy a añadir un halógeno a la estructura del alcano. Y tenemos que saber que la sustitución radicalaria tiene que especificarme lo siguiente. Utiliza catalizadores. Los catalizadores vendrían a ser sustancias que ayudan a acelerar el proceso. Eso es algo que nosotros después vamos a tener que estudiar en cinética, por ejemplo. Bueno, entonces catalizador es una especie que ayuda a acelerar el proceso. Y sí o sí, cuando se trate de una sustitución radicalaria, me va a especificar quién es el catalizador. ¿Quiénes pueden ser catalizadores de una sustitución radicalaria? La luz ultravioleta, que muchas veces le representa así eso. O en presencia de peróxido, dice. Peróxido se le suele representar como un anteojito a veces. Bueno, también se suele utilizar calor
el calor se representa por un triangulito y también se pueden utilizar metales como catalizadores de sustituciones radicalarias. Níquel, paladio, platino y esos son catalizadores metálicos. Entonces, acá por ejemplo el profe les puso así, pero normalmente esto va especificado encima de una flechita, ¿sí? Bueno, entonces vimos que se da en tres etapas, dijimos, ¿verdad? La primera etapa vimos que su nombre se llama iniciación, ¿verdad? Que le damos el nombre de iniciación a la primera etapa. En la iniciación, lo que ocurre es que se generan los radicales. Fíjense que ahí tenemos cloro. Yo le expongo a la luz ultravioleta, que es mi catalizador, y la luz ultravioleta genera la ruptura homolítica del cloro y genera radicales. Dos radicales cloro. Porque recuerden que cuando nosotros hacemos la figura, cloro va a ir unido a cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Generalmente el enlace se da así, de forma simple, y que la ruptura sea homolítica. Es lo que vieron con el profe, de que es una ruptura en partes iguales. Significa que nuevamente cada átomo se va a quedar con su electrón. Y eso es lo que nosotros le representamos así directamente. A mí no me importa los electrones que se encuentran pareados. Ellos no causan daño. Pero este electrón que está solito es el que hace que sea inestable el radical. Por ese electrón que está solito le llamamos radical. Y es una especie muy inestable que busca reaccionar con lo que sea para ganar estabilidad. Y como eran dos cloros, me tiene que dar dos especies radical de cloro, lo que representó ahí. Bien, entonces, en el inicio o en el primer paso de una sustitución radicalaria, lo que tiene que pasar es generarse los radicales. En la siguiente etapa, que tiene el nombre de propagación, lo que ocurre es que mi radical empieza a reaccionar con los sustratos carbonados. Y ahí tenemos, el sustrato es un alcano, específicamente es un etano. Y bueno, reacciona entonces el cloro radicalario con el etano y el cloro lo que hace es robarse uno de estos hidrógenos. Vieron que hay tres hidrógenos unidos al carbono, ¿verdad? Y miren acá, me queda dos nomás ya. Y el puntito se quedó en mi compuesto carbonado. O sea que acá lo que pasó es que mi cloro radicalario generó otro tipo de radical. Entonces la propagación es formación de más radicales. Y el cloro justamente, que era inestable radicalario, se unió al hidrógeno que robó y formó ácido clorhídrico ahí. Bien. En la terminación vendría a ser ya la etapa final, cuando van reaccionando los últimos radicales que quedan. Porque atiendan ustedes que estos van a estar en cantidades molares eso. O sea, yo no voy a tener dos cloros nomás, voy a tener muchísimos cloros, porque voy a tener Avogadro cloro seguramente. Bueno, entonces, los últimos radicales se unen y ahí me dan los productos ya finales. Un halogenuro de alquilo es lo que me está dando acá. Así es como le llamamos cuando tengo un halógeno unido a un compuesto que era alcánico, ¿verdad? Una cadena carbonada con un halógeno no más directo. Pero, como les dije, la sustitución radicalaria es el tipo de reacción que me da muchos productos secundarios.
porque había sido no necesariamente los últimos radicales que se unan tienen que ser el cloro que sobró de acá, porque uno recién reaccionó acá, el otro entonces acá, ¿verdad? Con el radical generado acá. Bueno, no necesariamente van a reaccionar estos entre sí. Puede ser que este reaccione con uno igual, y entonces ahí es un etil radicalario con otro etil radicalario, y miren lo que pasa, se forma un butano. Eso es una polimerización, porque yo puedo ir alargando incluso más todavía esa cadena. Y es un producto secundario acá. Alargamos la cadena. ¿Todo bien? ¿Me siguen? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entiende bien, profe? Bueno, genial. Muchas gracias, profe. Yo todavía no quiero decir muchas gracias. Pero les voy a mostrar así detallitos y eso que me parece que le faltan un poco a esto. Después, obviamente, nosotros vamos desarrollando, no es que les voy a decir, y, cada grupo funcional otra vez por separado. Y al desarrollar cada grupo funcional otra vez por separado, nosotros vamos a volver a repasar todos los mecanismos de reacción que a cada uno le corresponde. Para leer química orgánica, particularmente yo les suelo recomendar que lean este libro que está acá, que es el libro de Paula Yurkanis. El Yurkanis es un libro que es muy, pero muy digerible para ustedes que no es que hace mucho que están en química, ¿verdad? Hay algunos que por primera vez van a escuchar o escucharon el término de nucleófilo, electrófilo, bla, 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 ¿verdad? Es un libro que tiene un lenguaje muy entendible. No es un libro que sea muy científico, vamos a decirle. No te explica como si fuera que vos ya entendés todo. Te detalla muchas cosas. Entonces acá vamos a mirar un poquito el tema de la sustitución radicalaria. Dijimos que se da en alcanos, por ejemplo. Ahí está. Capítulo 9, reacciones de los alcanos radicales. Bueno, vamos a ir a la página 216 entonces. Ahora particularmente que ustedes están con relativo cierto tiempo todavía, yo les recomendaría que vayan leyendo del libro, acompañen con la lectura. Obviamente no les va a dar el tiempo de leer todo, ¿verdad? Pero lo más que puedan, por lo menos tienen que acompañar de la lectura del libro. Ahí siempre les va a ir dando detalles. Miren un poco lo siguiente, cómo les presenta. Mira un poco. Metano reacciona con cloro y mira, así es como representa la luz ultravioleta o esta es la representación de calor, por ejemplo. Y ahí le dice luego, las reacciones de halogenación, que son un tipo de sustitución radicalaria, solo ocurren a altas temperaturas, por eso aplicando calor, o en presencia de luz ultravioleta, ¿verdad? Bueno, a veces hay otros libros que te cuentan que también se usan metales, ¿verdad? O también se usan peróxidos. Todo ya unificado, podemos decir, ¿verdad? Sí o sí necesita un ayudante, un catalizador, que puede ser cuatro cosas. Luz ultravioleta, peróxido, calor, metales. Bueno, y ahí me muestra, uno de los cloros, de estos dos cloros, va a reemplazar al hidrógeno. Entonces se va a formar cloruro de metilo. Y el otro cloro recibe el hidrógeno que sale de acá y se forma en ácido clorhídrico. Ahí está. Ese es el mecanismo de sustitución radicalaria. Y acá me muestra con una cadena un poquito más larga, con un etano y con un bromo. Pasa que específicamente cuando el halógeno es cloro, le puedo llamar directamente cloración nomás ya.
O cuando el halógeno es el bromo, le puedo llamar bromación nomás ya directamente. Y así les va a ir contando más y más detalles. Y ahí les muestra cómo es el tema de la ruptura, que era homolítica, ¿verdad? Entonces la luz o el calor se utiliza para generar la ruptura y generar los radicales libres. En el segundo paso, el radical empieza a atacar a la sustancia que es el compuesto orgánico. Acá vemos el metano, ¿verdad? Solo que uno de sus enlaces fue representado acá. Entonces, ¿qué va a pasar? El cloro le lleva al hidrógeno, le secuestra y sale ya como ácido clorhídrico. Entonces, este se queda como un radical metil. Y ese radical metil que se formó nuevo va a reaccionar con el otro cloro que quedó, por ejemplo, o con un nuevo cloro que estaba en un cloro sin romper, y ahí me va a formar otro producto. Estos son los pasos de propagación. En los pasos de propagación son para generar cada vez más y más radicales. Y bueno, el último paso que es la finalización es eliminar los radicales. O sea, todos los radicales tienen que ir reaccionando entre sí para que ya no sobre radicales. Entonces puede ser que cloro con cloro otra vez reaccione y me vuelva a formar cloro molecular. Puede ser que sea metil con metil, entonces ahí me va a formar etano. O puede ser que sea metil con cloro, entonces me va a formar cloruro de metilo. Y ahí tenemos la variedad de productos secundarios que puede ofrecer entonces esto. Y cuanto más larga la cadena, peor la cantidad de productos secundarios que puede dar. Bien. Alguien parece que quería preguntar algo. Podría comprar el libro. Y si quiere comprar, métele. Y si no, está el PDF. Bien. Bueno. Y ahí, por ejemplo, ¿vieron? Esto que les describe acá en el libro, como dice, esperado 60%. Y esperado 40%, les sirve para que ustedes sepan que el producto principal es el que se formó en mayor proporción. O sea, yo voy a decir que cuando reacciona el butano con el cloro, ¿verdad? Por un mecanismo radicalario, entonces el producto principal, por ejemplo, va a ser 1-clorobutano. Bueno, eso vamos a ir aprendiendo a medida que vayamos trabajando con cada grupo funcional para ir sabiendo cuáles son los productos principales. Bien, entonces, el siguiente tipo de reacción que toca describir son las reacciones de sustitución electrofílica, y toda vez que sea electrofílica, su apellido es aromática, ¿verdad? En compuestos aromáticos derivados del benceno o en el benceno mismo ocurren las reacciones de sustitución electrofílica. Bueno, y ahí, de acuerdo al atacante Yerroe, ácido nítrico, le llamo nitración. Si es un halógeno, obvio, halogenación. Si es que es un halogenuro de alquilo, generalmente el alquilo es el que se queda con el benceno. ¿Vieron acá el metilo que se quedó con el benceno? Ahí le llamo alquilación. Cuando yo lo que añado a mi ciclobenceno es una cadena carbonada simple, a ese proceso le llamo alquilación. Bueno, pasa. Y las alquilaciones tienen su nombre especial, se llaman alquilaciones de Friedel-Crafts. Es por los científicos que estudiaron el mecanismo de esto nomás. Pero es muy frecuente encontrar con ese nombre en los exámenes. Alquilación de Friedel-Crafts. Y macanadísima, tipo saberse el nombre, no, pero alquilación pues es lo que le va a dar la pauta de qué es lo que ocurre. Porque está también la acilación de Friedel-Crafts. No puso acá, pero también está la acilación de Friedel-Crafts. Entonces la primera palabra es lo que le va a dar la pista de qué es lo que realmente ocurre. Y bueno,
Entonces teníamos que si es ácido nítrico se va a llamar nitración, si es un halógeno, halogenación, si es un halogenuro de alquilo es alquilación. Pasa que siempre un mecanismo de sustitución electrofílica usa también un catalizador, pero sus catalizadores, fíjense, ácido sulfúrico, incluso que yo le tire al benceno en una mezcla que tiene ácido nítrico y ácido sulfúrico, a esa mezcla de los dos ácidos se le llama mezcla sulfonítrica. Entonces muchas veces les va a describir esto como voy a hacerle reaccionar al benceno en mezcla sulfonítrica, le dice, para que ustedes ya entiendan ya que tienen que representarle al ácido sulfúrico y al ácido nítrico. Bien. Eso es el proceso de nitración. El ácido sulfúrico cumple un rol de catalizador acá. O si no es un ácido, como el caso del ácido sulfúrico, puede ser un ácido de Lewis. ¿Por qué le llamo a esto ácido de Lewis? Porque el cloruro férrico tiene orbitales vacíos. Y para ser ácido de Lewis, pues tenía que haber orbital vacío nomás. Bueno, después vamos a ver qué función o qué rol lo que cumple este catalizador ácido de Lewis. Lo mismo este también es un catalizador ácido de Lewis nomás. Bien, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, seguimos entonces. Bueno, las reacciones de sustitución electrofílica, vamos a describir un chiqui más. La reacción global es la sustitución del protón. Pasa que el protón pues es el electrófilo. Bueno, voy a sustituir un electrófilo por otro electrófilo nomás en este caso. ¿De quién? Del anillo aromático del benceno, ¿verdad? Bueno, acá el benceno tiene 6 hidrógenos que pueden ser reemplazados. Todos esos hidrógenos son equivalentes. Significa que son todos iguales. Yo puedo elegirle a cualquiera de esos hidrógenos. Y entonces el electrófilo, que es el atacante acá, va a reemplazar a uno de esos hidrógenos. Y miren que lo que ocurre es que por un momento, tanto el hidrógeno que va a salir como el electrófilo están unidos al mismo carbono y mi benceno va a estar cargado de forma positiva porque el electrófilo entra pues con una carga positiva. Eso puede sufrir el fenómeno de resonancia, que es algo característico de los compuestos aromáticos, la resonancia. El benceno, siempre ya tenemos que acordarnos que es un compuesto resonante. Puede mover sus electrones fácilmente. Por eso es que tenemos varias formas de representarle. Y bueno, por eso es que me muestra que la carga en un momento está acá, después se muda acá, después se muda acá, y va a ir dando la vuelta a todo el anillo mientras sea resonante. ¿Y qué pasa? El siguiente paso va a ser que se pierda el protón. El primer paso era el ataque del electrófilo. Entró ahí el electrófilo, se metió. Logró chutarle al protón, desprotonación, entonces la siguiente etapa. Entonces una base va a captar ese protón. Y ahí va a salir la base protonada, por ejemplo. Y ahí ya el electrófilo se va a quedar solo en el benceno y se va a estabilizar el tema de la carga. Bueno, entonces, el primer paso del mecanismo es el ataque del electrófilo. Primer paso, ataque electrofílico. Porque justamente el primer paso, el que da el primer paso, es el que le da el nombre a la reacción. Si se llama sustitución electrofílica, es porque el primer atacante fue el electrófilo. Y ahí forma el complejo sigma, dice. Este es el complejo sigma, cuando hay resonancia y se está moviendo la carga y están unidos tanto el hidrógeno como el electrófilo.
Entonces, la formación del complejo va a ir seguida de la pérdida del protón para dar ya el producto de sustitución. Ya, ahí ya le reemplazó ya el electrófilo al hidrógeno. Bueno, hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Alguna duda, pregunta que tengan? ¿Algo que no se haya entendido bien? Bueno, ¿Se entiende, profe? ¿Se entiende todavía? todavía era. Bueno, ahora, siguiendo con la sustitución electrofílica aromática, vamos a describir un poquito más sobre la bromación del benceno. Sería halogenación, ¿verdad? La bromación sigue el mecanismo general. O sea, en este caso pasa que va a ser un bromo con carga positiva, nomás el electrófilo, pero va a seguir toditos estos mismos pasos. Bueno, el bromo no es suficientemente electrofílico para reaccionar con el benceno, dice. Pero un ácido de Lewis fuerte, que vendría a ser el caso del bromuro férrico que les comenté que es un ácido de Lewis. Como el bromuro férrico va a ser el que le va a ayudar al bromo a hacer la reacción. Entonces, el primer paso del mecanismo es la formación de un electrófilo más fuerte. Y el catalizador va a reaccionar con el bromo molecular, que es neutro, para formar entonces ese electrófilo fuerte. El ataque del benceno en el electrófilo y la pérdida de los protones da lugar al bromobenceno, que sería lo que representó acá como eh, electrófilo sobre benceno. Bromobenceno va a ser en ese caso. Bueno, bromobenceno, que va a ser el producto mayoritario. Bueno, entonces, vamos a mirar acá cómo sucede ese proceso. El primer paso decía que era la formación del electrófilo más fuerte. Bueno, yo pues voy a tener que bromo molecular es el atacante y el bromo molecular pues no es bueno como electrófilo, es débil, dijo, ¿verdad? Va a sufrir esto una ruptura y la ruptura tiene que ser heterolítica porque tiene que formar ión. Un bromo tiene que salir con carga negativa y el otro con carga positiva. Uno de los bromos tiene que ganar los electrones del enlace, pero que como no hay pues diferencia de electronegatividad entre ellos, le va a ayudar el bromuro férrico porque entre ellos no se pelean por los electrones. ¿Y qué va a hacer ese bromuro férrico? Va a captar uno de los bromos. Eso es lo que me está mostrando acá, que va a haber una pelea ahí por los electrones. Se forma un intermedio en el cual están unidos el bromo y el catalizador ácido de Lewis. Bueno, una vez que el bromuro férrico secuestra uno de los bromos, el otro, que va a ser el que va a quedar con carga positiva, va a quedar libre para el ataque. Este bromo va a quedar libre para el ataque. Entonces, al quedar libre, realiza la reacción, el ataque. Y miren ahí ya está ya mi complejo sigma resonante. El bromo es el que era electrófilo entonces. Y miren, momentáneamente, este bromuro férrico ganó un bromo más y se quedó con un tetrabromuro de hierro, por ejemplo. Bueno, luego, ¿qué tenía que suceder? Tenía que haber la desprotonación, la pérdida del protón. ¿Para qué? Para que se quede el bromo nomás y eso sea estable. Pero para eso, este bromo extra, que fue el que se unió acá, al que le sacamos, va a sacar ese hidrógeno y va a salir como ácido bromhídrico. Entonces ahí mi catalizador va a quedar como estaba originalmente,
como bromuro férrico nomás otra vez, sin modificarse, porque un catalizador no tiene que quedar modificado, siempre tiene que volver a su estado original. Y ahí nosotros ya tenemos todo el producto ya tenemos el bromo benceno. ¿Se va entendiendo esto? Sí, no, más o menos. Sí, profe. Ay, no sé, güey, ¿verdad? ¿Qué tal veo 5 minutos de receso? Me voy a callar un ratito. ¿Les parece bien? Se lavan la cara, un flash, vuelven otra vez con ganas. Bueno, 5 minutitos. Dale, algo para despertarse, muévanse por lo menos.
Bueno, seguimos. Estampa. Ay, bueno, vamos a repasar un poquitito el mecanismo que acabamos de ver. Bueno, el benceno, ¿cómo va a ver su estructura? El benceno es un ciclo que tiene 6 carbonos, es hexagonal y tiene doble enlaces conjugados. O sea, doble, simple, doble, simple, doble. Entonces, a cada carbono le falta un hidrógeno nomás ya. Represento todos los hidrógenos. Por eso es que la fórmula reducida del benceno es C6H6. Bien, este sería el benceno. Y yo quiero halogenar, no clorar. Vamos a hacerle reaccionar con cloro molecular. Bien detalladito les voy a dibujar todo. Tiene que haber un catalizador, un ácido de Lewis, para que le ayude al cloro a hacer la reacción. El catalizador es el tricloruro de aluminio. Generalmente, no puedo decir siempre, ¿verdad? Pero no he visto un caso en el cual el halógeno, por ejemplo, sea diferente del que va a reaccionar. Pero hace rato era bromo y era bromuro férrico, por ejemplo. Ahora yo voy a hacerle reaccionar al cloro, entonces es cloruro de aluminio, por ejemplo. Bien, ¿qué es lo que pasa? Este cloruro de aluminio es un ácido de Lewis por el hecho de que le sobra un orbital vacío. Tiene sexteto en vez de octeto F, ¿verdad? Tiene espacio para un par de electrones. Como este es un mecanismo que no es radicalario, depende del electrófilo. Para que se forme el electrófilo, tiene que haber cargas. Y para que haya carga, la ruptura tiene que ser heterolítica, una ruptura iónica, como le llamamos también. Eso significa que mi enlace se va a favorecer hacia uno de los cloros. Entonces, ¿qué va a pasar? Este cloro se va a quedar con los electrones del enlace. Entonces va a quedar como un cloruro, porque va a tener 8 electrones alrededor suyo. Y como ya tiene octeto, ahí puede hacer un dativo al cloruro de aluminio y eso momentáneamente me va a quedar como tetracloruro de aluminio, porque el cloruro de aluminio recibió un cloro extra ahí. El trabajo de este cloruro de aluminio es retenerle a este cloro, porque si este cloro no es retenido, se vuelve a unir al otro cloro y no le va a dejar reaccionar. En cambio, ¿qué pasa con este? Y este se queda con un electrón de menos, se queda con 6 nomás. Y él tenía que tener 7 por lo menos, ¿verdad? Bueno, se queda con cara positiva entonces. A ese le llamamos cloronio. Ese es el que es electrófilo acá. ¿Sí? Y entonces, este que es electrófilo es el que tiene que sustituir alguno de estos hidrógenos. Normalmente, como les muestra, el electrófilo ingresa y se quedan junto con el hidrógeno, pero ustedes pueden hacer para que sea más simple la reacción de sacarle directamente al hidrógeno, que van a reemplazar, que puede ser cualquiera de estos, y que ya entre ya ahí este. Entonces, ese hidrógeno que salió de ahí, que va a salir con carga positiva, ya que el cloro entra con carga positiva, este sale con carga positiva. Ese es el que va a recuperar el cloruro que entró acá, porque dijimos que este, que es el catalizador, tiene que volver a su estado original. Y para eso pues le tiene que liberar al cloruro. Entonces, ese cloruro se va a unir con ese hidrógeno que salió, con el protón que salió. Entonces, lo que me va a quedar va a ser lo siguiente. El benceno ya me va a quedar con el cloro que entró.
que era este que era electrofílico, entró ahí, bueno, se quedó ya ahí. Este hidrógeno que salió se va a unir con el cloro que voy a sacar otra vez de acá. Este mismo cloro que ingresó es el mismo cloro que va a salir y se va a unir a este protón. Entonces me va a dar ácido clorhídrico. Esos son los productos de esta reacción. Entonces ahí, este que volvió a perder el cloro que ganó, vuelve a quedar en su forma original, porque es un catalizador, tiene que volver a su estado original. Entonces, primer paso era formación del electrófilo fuerte. Ahí está el electrófilo libre, fuerte, como para hacer el ataque. Ataca. Después ocurre la desprotonación. El protón se une al cloro y se restaura el catalizador, producto secundario, producto principal. ¿Se entendió bien esto? Sí, no, hola. ¿Cuál va a ser el producto principal ahí, profe? Este es el producto principal, el clorobenceno. El compuesto orgánico tiene que ser el producto principal. Bueno, no hay ninguna duda entonces. O no saben ni qué es lo que no entienden para preguntar. Porque hay dos opciones nomás acá. O entendieron todo perfectamente o no entendieron nada. ¿Cuál va a ser la opción acá? Las dos cosas. La chore. Qué bajón, chis. Me esmeré encima en hacer la explicación. Despacio y con buena letra, profe. ¿Y eso que dice? No, que nosotros vamos entendiendo despacio y con buena letra. Bueno, creo que me parece que va a ser cuestión ya de repasar nomás ya después. Si por lo menos ustedes me siguieron en mi dibujito que hice paso por paso y todo eso, después ya va a ser cuestión de que ustedes vuelvan a hacer para que se les quede el procedimiento. ¿Está bien? Continuamos. Como que en presencial se recupera el liga también, ¿no, Rodolfo? Pues, como les dije, no se preocupen porque esto volvemos a tocar otra vez. Van a ver todas las veces que sea necesario porque va a aparecer muchas veces otra vez esto. Bueno, ahora, estas reacciones de sustitución electrofílica que nosotros vimos, pues fue en el benceno nomás. El benceno es un compuesto no sustituido todavía, porque tiene todos sus hidrógenos todavía, pues wow. Un sustituyente pues es algo que sea diferente de hidrógeno. Entonces, me dicen, cualquier sustituyente que tenga un par de electrones solitario en el átomo enlazado al anillo puede proporcionar estabilización por resonancia, dice. Y yo tengo que saber quiénes son los que van a ser en ese caso sustituyentes que les llamamos ortoparadirigentes. Se supone que nosotros veamos otra vez la parte de nomenclatura, ¿verdad? Nosotros dijimos, benceno no está sustituido, así generalmente le representamos, con un circulito, el circulito representa la resonancia. Pero si yo, por ejemplo, le tengo al tolueno, este ya es un benceno sustituido, porque esto no es más hidrógeno nomás, es carbono y algo más otra vez. Es un metil, o sea, un benceno sustituido. Y dependiendo de quién sea el que esté acá, es que nosotros le vamos a llamar ortoparadirigente. Entonces me da el ejemplo. Si es oxígeno con carga negativa, los fenóxidos son ortoparadirigentes. Bueno, por el momento tenemos que saber que es ortoparadirigente el fenóxido. ¿Quién más? Amina. En vez de metilo, entonces NH2, por ejemplo, la anilina,
vendría a ser orto para dirigente también. O si tengo OH en fenoles, por ejemplo, también es orto para dirigente. O si tengo éter, o si tengo amida, o si tengo RG. Y R, ¿saben ustedes? Alquilbenceno, por ejemplo, este que es el metilbenceno, el tolueno. Bueno, todos esos grupos que fueron citados, nosotros tenemos que saber de memoria que son los que se clasifican como orto para dirigente. ¿Qué significa eso? No es lo mismo hacer toda esa secuencia de pasos que yo le describí en el benceno, que no tiene nada que estorbe, que hacer en el tolueno, que ya tiene algo que influye en esa sustitución. Este que esté ahí, que si es orto para dirigente, lo que va a hacer es influir en dónde va a ingresar el siguiente. Porque yo les dije a ustedes que si es, por ejemplo, en el benceno, ustedes podían reemplazar cualquier hidrógeno, que todos son iguales, le dije, ¿verdad? En cambio, si es en el tolueno, ya no pasa más que todos los hidrógenos sean iguales. Ahí va a haber posiciones permitidas entre estas opciones. Y yo tengo que saber cómo se llaman esas posiciones. El metil es un orto para dirigente. ¿Cuáles son las posiciones orto y para? Es la pregunta. Esta es posición orto. Esta es posición orto. O sea, orto significa que está uno al lado del otro, en este caso. ¿Cuál es la posición para? Para es justito el que es donde estaba señalado. Esta es la posición para. O sea que si yo al tolueno le quiero hacer reaccionar con cloro, todo ese mismo mecanismo que vimos, el cloro que va a ingresar sobre el tolueno puede hacerlo en esta opción o en esta. No es que tenga activado este ni este, por ejemplo. A eso es lo que le llama orto para dirigente. ¿Quiénes son las sustancias que activan esta posición, esta y esta? Es la pregunta ahí. Y recuerden, orto es el que está al lado nomás. Y para el que está más alejado, pues, porque miren, la distancia entre ellos es la máxima en ese caso. ¿Me explico? ¿Se entiende, profe? Sí, profe. Entonces, la tarea en esta parte es aprenderse quiénes son los ortoparadirigentes. Oxígeno con carga negativa, amina, alcohol, éter, amida y cualquier radical carbonado. Todos esos son ortoparadirigentes. Entonces, los sustituyentes activadores, que son lo mismo, activador es lo mismo que decir ortoparadirigente, son aquellos que pueden proporcionar un par solitario de electrones para estabilizar el carbocatión en el anillo, dice. Pasa que, como estábamos nosotros describiendo, ¿verdad? Al mismo tiempo que ingresa el electrófilo, los dos van a estar acá, ¿verdad? Entonces esto pues se estabiliza por el fenómeno de resonancia, por eso es que la carga positiva va migrando entre las posiciones. Eso mismo nomás es lo que le está describiendo ahí. Bueno, la sustitución electrofílica con estos tipos de sustituyentes, todos estos sustituyentes tienden a ser en posición orto, en posición para, por lo que reciben el nombre de orientadores orto para dirigentes, activadores. De todas esas formas yo le puedo llamar. Entonces, ¿cuáles son los nombres para este grupo de sustituyentes? Orto para dirigente le puedo llamar activadores, le puedo llamar también orientadores, orto para, y van a poner usted ahí que también son llamados orientadores de primera clase.
Bien. Entonces, tareita de aprendernos quiénes son ortoparadirigentes. Bueno, siguiente. Obviamente que esa posición que me quedó acá también tiene su nombre. Esa es la posición que llamamos meta. Entonces, el siguiente grupo son los que sí van a activar esa posición. Entonces, le voy a llamar meta dirigente. En el otro dio algún ejemplo, no dio los ejemplos, pero en este, por ejemplo, sí puso. Bueno, ¿qué pasa? El nitrobenceno, apenas, este es el grupo nitro que está sobre el benceno. Es unas 100.000 veces menos reactivo. Eso significa que tarda mucho para reaccionar. Lento es. Que el benceno respecto a la sustitución electrofílica aromática. O sea, un benceno que no tiene nada reacciona más rápido que este que tiene ya grupo nitro. El nitro es como si fuera que le esconde a su benceno por ahí y entonces la reacción es muy lenta. Por ejemplo, la nitración del nitrobenceno requiere ácido nítrico y sulfúrico concentrado. Ahí justamente le puso ácido nítrico, ácido sulfúrico concentrado, quiere decir alta concentración. Y la temperatura tiene que ser superior a 100, dice. Caliente tiene que ser, dice. Es como que nosotros le estamos obligando a reaccionar un poquito más rápido a Huawei. Entonces, por eso decimos la nitración es muy lenta, requiere, mira, un poco condiciones súper especiales, dando lugar al isómero meta como productos mayoritarios. Y atiendan bien. Miren cuáles son los productos. Nitro sucesivo era orto. Si están separados por un carbono, es meta. Y si están separados por dos carbonos, es para. Pero ahí me ofreció los porcentajes de formación. De todos los nitrobencenos que tenía, el 93% me da posición meta cuando es nitro el sustituyente inicial. 6% orto y 0,7% no me ya lo para. O sea que cuando yo hablo de que el tolueno va a clorar en posición orto o para, estoy haciendo referencia al producto principal que me va a dar. Esos van a ser los que van a estar en mayor proporción. Ahora, ¿va a sustituir entonces acá en posición meta? Sí, pero mucho menos va a ser. Vieron como acá, por ejemplo, para el 0,7% nomás. Poquísimo eso es. ¿Se entiende esto? ¿Me están siguiendo? Hola. Sí, profe. Bueno, entonces, es como que ustedes van a tener que hacer una listita acá. Van a poner en su lista. Estos son orto para dirigentes. Significa que el producto principal que me van a dar van a ser sustituciones en posición orto para y me van a dar meta, pero muchísimo menos. Meta dirigente significa me va a dar orto para, pero lo que más me va a dar va a ser meta. Entonces, los grupos sustractores desactivan el anillo, por eso es que es tan lento, y orientan cualquier grupo entrante hacia la posición meta de preferencia. Entonces, acá dijimos, estos se llaman ortoparadirigentes. Estos son metadirigentes. Estos se llaman activadores. Estos son desactivantes. Podemos llamarle activante en vez de activador. Y entonces estos van a ser desactivantes. ¿Qué significa activante? Que acelera la reacción. ¿Y qué va a significar desactivante acá? Que la reacción es muy lenta. Acá era orientador
de primera clase. Estos son los orientadores de segunda clase. El único ejemplo que por el momento nos está dando para metadirigente es el nitro. Bueno, pero obviamente en nuestro libro sí va a ver cuáles son los otros, ¿verdad? Metadirigentes. Acá en aromaticidad, reacciones del benceno, nosotros buscamos y vamos a mirar ya el cuadrito, porque les da un cuadrito luego para mí que en este, con los que son metadirigentes y los que son ortoparadirigentes. Nomenclatura. Acá está el tema de la reacción que describimos. Bueno. Nitración, sulfonación, acilación. Acá está disustituido y va a empezar a hablar de los que ya están ya. Ahí está. Este es el cuadro. El punto de corte vendría a ser el benceno que solo tiene hidrógeno. El benceno sin sustituir. Miren un poco, todo este grupo es lo que consideramos activadores, orientadores de primera clase o con orientación ortopara, le llamamos luego. Y los que están por debajo son los desactivantes, entonces lo que van a hacer es enlentecer la velocidad. En los desactivantes tenemos todo este grupo que es meta, pero en los desactivantes hay una excepción. Estos que están acá, que son los halógenos, son desactivantes, o sea, la reacción ocurre muy, pero muy lento con ellos. Pero la posición que logran orientar es ortopara. Por eso ven que ortopara es todo esto, ¿vieron? Le incluye a los halógenos cuando dice orientación ortopara. Yo digo, halógenos son ortoparadirigentes, pero son desactivantes. Estos todos son ortoparadirigentes y son activantes. Y estos todos son metadirigentes y son desactivantes. Entonces yo me tengo que aprender esa lista. Y miren un poco, el nitro es el grupo más desactivante que hay por ahí, que fue el ejemplo que nos puso ahí el profe. Entonces, traten de mirar este cuadrito en donde les cita todo lo que van a hacer. Entonces, ortoparadirigentes, metadirigentes, si son activantes, si son desactivantes. Y acuérdense que el concepto de activante o desactivante hace referencia a la velocidad. Si dice activante, quiere decir rápido ocurre la reacción. Y si dice desactivante, significa ocurre lento. Bien. ¿Hasta ahí? ¿Me están siguiendo? Mucha arena para mi camioncito por ahí, ¿verdad? Mucha información de una y nada, ¿verdad? ¿O qué dicen ustedes? Bueno, les cuento que esta va a ser la forma más buena de dar, Gina. Porque esto normalmente nosotros en un mes vemos y con toditos los grupos funcionales ya. Cuando es PAM. Por eso es que insistí en que ahora ya empecemos a dar. Para que les dé tiempo para digerir esto. Bueno, en fin, sigamos. Después tenemos el tipo de reacción
que se llama sustitución nucleofílica. Significa el atacante, el reactivo, es un nucleófilo. Bueno, y el nucleófilo suele tener carga negativa o tiene par electrónico, habíamos visto. Es lo que llamamos base de Lewis. Y él suele atacarle a un carbocatión, que es lo opuesto. El carbocatión es electrófilo. Bueno, para ello es necesario que el carbono que va a sufrir el ataque esté unido a un elemento que es muy electronegativo. Generalmente el carbono, a ser atacado por una sustitución nucleofílica, entonces está unido a un elemento muy electronegativo, suele ser oxígeno eso, para que quede con déficit electrónico. Si yo tengo, por ejemplo, un carbonilo, este enlace se suele redistribuir y como el oxígeno es más electronegativo va a parar sobre él. Entonces el carbono ahí me va a quedar con carga positiva y el oxígeno con carga negativa. O sea que el carbono puede sufrir ataques de nucleófilos porque tiene carga positiva. Eso es lo que me está describiendo acá. Y nosotros tenemos que saber que vamos a estudiar dos casos de sustitución nucleofílica, dice. Sustitución en derivados clorados y sustitución en alcoholes. O sea, de a poquito me va diciendo quiénes son los reactivos típicos. Dijimos, sustitución radicalaria era para alcano, dijimos, por eso le resaltamos. Sustitución electrofílica, vimos que era para bencenos, para aromáticos es. Le conocemos como SEA luego. Sustitución electrofílica aromática. Entonces ahora lo que me cuenta es que la sustitución nucleofílica es para derivado clorado y para alcohol, o sea, para halogenuro de alquilo y alcohol. Ellos son los que hacen. Por eso el ejemplo que yo les mostré hace rato de sustitución, el primerito que les mostré, fíjense un poco, ¿qué pasó? Un alcohol es la víctima acá. ¿Y quién le reemplazó el yodo? Y me formó un derivado halogenado. Alcohol y derivado halogenado. Probablemente esto va a ser una sustitución nucleofílica. Porque electrofílica es para aromático, este no es aromático. Radicalaria es para alcano, esto no es un alcano. ¿Entienden? Y las preguntas de orgánica van orientadas a eso. Si ustedes se fijan un poco en las preguntas de orgánica en el Recopi, muchísimas de las preguntas van a esto que ustedes están desarrollando ahora. ¿Quién es el atacante? ¿Quién es el atacado? Si hago una sustitución radicalaria, ¿cuál de los siguientes puede ser el sustrato? Y yo sé que la sustitución radicalaria se da en alcano, entonces tengo que buscar entre las opciones un alcano. Eso es lo que pregunta, por ejemplo. Bien, entonces cuando me diga sustitución nucleofílica, las víctimas de la sustitución nucleofílica son derivados clorados y alcoholes. Y acá me muestra un ejemplo de una sustitución de derivado clorado. Fíjense, yo tengo un cloruro de terbutilo, sería esto. Porque si le represento a eso, es un carbono que tiene 3 metiles, me muestra ahí. El metil puso entre paréntesis 3. Y que tiene otra vez cloro. Bueno, le pongo su cloro acá. Le hace reaccionar con hidróxido de sodio, dice. Ya es fácil ya lo que va a suceder ahí. El sodio le va a secuestrar al cloro. ¿Y qué va a pasar entonces? El OH tiene que tomar su lugar, porque es una sustitución.
Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a formar un alcohol y va a salir una sal entonces. Ok. Esta reacción compite con la eliminación. Ahí está lo que le dije de este tipo de reacciones que es difícil, de la sustitución nucleofílica. La sustitución nucleofílica va a tener una clasificación cinética otra vez, que vamos a ver después. Y esa clasificación cinética es la misma que la de la eliminación. Entonces, por eso, la eliminación y la sustitución nucleofílica pueden tener la misma víctima, el mismo sustrato. O sea que un alcohol puede sufrir una sustitución nucleofílica y puede sufrir también una eliminación. Va a depender de la estructura de mi compuesto, de cuál sea el atacante, de las situaciones externas, si va a ser sustitución o si va a ser eliminación la respuesta correcta. Bueno, si bien en este caso puede formarse un carbocatión estable, porque va a ser terciario, fíjense que si yo le saco de acá el cloro se va a llevar consigo los electrones y el carbono entonces se va a quedar con carga positiva. Y va a ser un carbocatión. Y ese carbocatión está unido a 3 carbonos. El carbono que está unido a 3 carbonos. Un carbocatión terciario es. Y el carbocatión terciario es el más estable que hay. Aparte del resonante. Bueno. Entonces, si bien en este caso se va a formar el carbocatión estable que es terciario, entonces se favorece la sustitución. Porque si lo que se forma como carbocatión no es estable, se elimina. Acá, por ejemplo, mira, yo tengo cloruro de propilo. Voy a hacer reaccionar con 2 amoníacos G. ¿Qué pasa? Uno de los amoníacos toma el lugar del cloro y el otro se queda como cloruro de amonio. El cloro que salió se une a uno de los amoníacos y el otro le reemplaza al cloro ahí básicamente. Y otro, pero que es sustitución de alcohol, miran, alcohol con ácido bromídrico, muy similar al que yo mostré como ejemplo, ¿verdad? El mío era 2-propanol con ácido yodídrico y acá es etanol con ácido bromídrico. Bromo reemplaza al OH, OH se une al hidrógeno, forma agua. La misma cosa que ya hablamos. Bueno, ¿están todavía? ¿Están siguiendo? ¿Alguna pregunta tienen hasta ahí? Bueno, muy bien, parece. Bueno, ¿y cuáles son los tipos entonces de sustitución nucleofílica? Esa clasificación cinética que les mencioné. La cinética le clasifica las reacciones por la cantidad de moléculas implicadas en las etapas. Acá, la etapa importante es la etapa lenta. Como ahí solamente hay una molécula como reactivo, le llamo unimolecular. Sustitución nucleofílica unimolecular, alias SN1. Ahora, si hay implicadas 2 moléculas, entonces una sustitución nucleofílica bimolecular, alias SN2. Ay, profe, ¿verdad? Bueno, entonces en el esquema, ¿qué tipo de reacción es lo que nosotros vimos hasta ahora? Tipos de reacción. Vimos sustituciones hasta ahora nomás. Pero dijimos que hay otras 2 principales, ¿verdad? Las adiciones
y las eliminaciones. Las sustituciones hay de 3 clases de acuerdo a 3 atacantes que hay. Puede ser sustitución radicalaria, puede ser sustitución electrofílica o puede ser sustitución nucleofílica. Y dijimos, ¿en quién lo que se ve la sustitución radicalaria? Dijimos que es típica para los alcanos. ¿Para quién es típica la sustitución electrofílica? Para aromáticos. Benceno y derivados significa. ¿Y qué dijimos hasta ahora de la sustitución nucleofílica? Que se vuelve a subclasificar. La sustitución nucleofílica hay unimolecular y hay bimolecular. La unimolecular es la que llamamos SN1. La bimolecular es la que llamamos SN2. Bueno, ¿todo bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Y en qué tipo de compuestos dijimos que dan las sustituciones nucleofílicas? En alcoholes y derivados clorados, decía. Halogenado aún. Entonces yo tengo que saber sí o sí, sustitución radicalaria en alcano, sustitución electrofílica en aromática, sustitución nucleofílica, sea uni o sea bimolecular, se da en alcoholes y en derivados halogenados. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan hasta ahí? Bien. Si no hay preguntas, hasta ahí vamos a quedar. Antes que se me depriman por todo lo que tienen que aprender ahora en orgánica. Bueno, está entonces. Ya están libres. Chau, chau. Yo Profe, prefiero. gracias.